Sobre la bicameralidad, pero antes vemos cómo los congresistas celebraron, exultantes. Ganaron lo que se habían propuesto, sacar adelante la bicameralidad, traer 60 puestos de trabajo más al Congreso, que viene con asesores, que viene con por supuesto más personal. Pero era el momento de la votación, así fue como se definió hoy el regreso del Senado. Han votado a favor 87 señores congresistas, 3 en contra, 1 abstención. Más a favor: Alba Rojas, Julón Irigoyen, Lizarzabur, Limachi. En contra, Montalvo. Ha sido aprobado en segunda votación el proyecto de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. En consecuencia, señores congresistas, la reforma constitucional aprobada será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación y publicación. 91 votos a favor, 31 en contra, 3 abstenciones. Se ha votado y se ha aprobado en segunda votación la bicameralidad y la reelección inmediata. Y esto no va a poder ser observada por el Ejecutivo. Es decir, mañana ya es una ley y en el 2026 tendremos 130 diputados y 60 senadores. Pero para que nos amplíe el panorama, que quizás para muchos es un poco difícil de entender, tenemos a Fernando Tuesta, quien es politólogo, y nos va a pintar la cancha que vamos a tener en los próximos años. Bienvenido a Latina Noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Una primera pregunta, señor Tuesta, podría ser: ¿cómo va a ser esa transición? ¿Cómo es que se va a crear este Senado? Desde lo práctico, digamos, ¿hay un periodo, se definirá un tiempo? En la próxima elección ya va a estar, se tienen que definir espacios. Empecemos por lo simple, para todos los que recién se están enterando de que regrese el Senado. ¿Cómo no? Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Históricamente, desde el inicio de la República hasta 1992, el Perú tenía una Cámara de Diputados de 180 y 60 senadores, vale decir 240 en total, y teníamos en aquel momento 12 millones de electores. Hoy día tenemos el doble o más del doble, 25 millones, y se está creando una Cámara de 130 más 60, 190. Mucho menos que hace 25 años atrás. En realidad, varios en esa época en adelante nos opusimos a la unicameralidad, que es lo que ha imperado a lo largo de este tiempo, y no solamente no funcionó mejor, sino gastó más de lo que se preveía. Estamos regresando ciertamente a la bicameralidad histórica con algunos cambios, y respondiendo a tu pregunta, la Cámara de Diputados se va a elegir igual que el actual Congreso. Vale decir, cada circunscripción sería una región y le corresponde tantos escaños de acuerdo al tamaño de la población. En el caso de la Cámara de Senadores, es de 60, como bien se ha dicho, y está distribuido, estará distribuido de la siguiente manera a partir de 2026. Dice la norma que le corresponde un senador por cada circunscripción, o sea, región. 25, y probablemente, esto lo tendrá que decir la ley, un escaño más para peruanos en el extranjero. Dice el resto, vale decir 60 menos 26, es decir, 34, se van a elegir bajo una circunscripción única. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos tienen que presentar una lista de 34, una lista completa, y el limeño o el de Tumbes o el de Ayacucho votarán por esas listas que se presentan con voto preferencial. Pero lo que no han contemplado los congresistas, porque este diseño a mí personalmente no me gusta, es lo siguiente. Muchos senados, como el boliviano, el argentino, el brasileño, el norteamericano, que justamente va a elegir ahora este año en noviembre, una parte de él, es paritario, vale decir, se eligen 2 senadores, 3 senadores, pero igual, con independencia de la circunscripción, porque la población es la razón
de elegir diputados, pero el Senado es de otra naturaleza. Y entonces es igual para todos y es fácil la votación. Pero ¿qué va a ocurrir? Y eso no lo han contemplado los senadores y la ley va a tener que desarrollar esto. Imaginemos nosotros una cédula, como muchos hemos votado siempre, ¿no? Una columna presidente, una columna en la Cámara de Diputados, uno marcará el partido y 2 preferenciales, y ahí venía la de la Cámara de Senadores, pero ahora se va a complicar. ¿Por qué? Porque si es un senador por cada región, por ejemplo, los de Lima, vamos a tener un escaño y votaremos por el partido y el candidato de aquel partido para un solo senador, y así sucesivamente. Claro. Pero ¿qué pasa con los otros 34? Va a tener que abrirse otro espacio para votar por la lista, o por una de las listas de una lista completa de 34. Y además, el Parlamento andino. Es decir, una boleta que antes teníamos de 3 columnas, ahora vamos a tener al menos unas 6 columnas. Y acá viene el tema. No todo puede estar en la Constitución. Y entonces la ley de desarrollo va a ser la que tiene que determinar una serie de aspectos que la Constitución obviamente solamente lo plantea en términos generales. Y ahí hay que dar una discusión y un debate adecuado, pero porque lamentablemente el Congreso no está acostumbrado a eso. Y quiero decir lo siguiente además. La bicameralidad es un mejor diseño, pero los congresistas no han votado por un mejor diseño. Lo que han votado es la mejor forma de reelegirse. Y eso es lo que los ha activado e incentivado centralmente. ¿Y por qué lo digo? No solamente porque ellos se nota claramente que así lo quieren, sino que, y acá viene otra parte, para ser elegido diputado se requiere 25 años, como ahora los congresistas. Pero para elegir senadores optaron por un número bastante inusual. Los senadores siempre han sido, históricamente en el Perú, hasta el siglo pasado, tener la edad mínima de 35 años. Y así es más o menos un estándar internacional en el Senado. Han puesto 45 años. El presidente de la República requiere tener mínimo 35. Los senadores 45, o sea, 10 años más. Esto, ¿por qué creo yo? Esto es una interpretación ya de una especulación también, ¿no? Porque, claro, al tener 45 hay menos competencia, pero entonces muchos congresistas se quedarían sin posibilidad de ir al Senado porque entre 25 años y 45 hay muchos congresistas, entiendo que hay 32, que no llegarían a, si quieren, postular al Senado. Pero ahí han puesto un artículo que los favorece, que dice tener 45 años o haber sido diputado, eso en el futuro, o congresistas, con lo que estos congresistas se habilitan postular para el próximo año. No es el mejor de los mundos, ciertamente hubiera sido mejor, un debate más amplio, un mejor diseño, quizá con una ciudadanía que apoya, no como ahora que rechaza, pero la verdad que lo perfecto es enemigo de lo bueno y podemos hacer perfecciones sobre algo que creo que era necesario para el país. Es interesante el análisis que usted menciona sobre el tema de la representatividad, considerando de que hoy somos más electores. ¿Cuál podría ser quizás el número de diputados o senadores en un escenario en el que tenemos más de 25 millones de electores? Es una muy buena pregunta, pero es una antipática respuesta. ¿Por qué? Porque tendría que crecer en número y la gente no quiere que haya más congresistas porque asumen que si estos son deficientes, un número mayor va a ser con mayor número de congresistas de baja calidad. Pero vamos a decirle a los televidentes lo siguiente. Los parlamentos tienen un número en función también del tamaño del país, vale decir, del tamaño en términos de población. Por eso se llama una democracia representativa. Entonces, el Perú hasta el año 92 tenía el 5º puesto de número de congresistas en toda América Latina de 18, porque tenía era el 5º país de tamaño de población, debajo de México, Brasil, Argentina y un poco Colombia. Pero cuando se cercenó el Parlamento con Fujimori en el año 93, pasamos a ser el 14º. Hoy en día
tenemos un parlamento más pequeño en número que Uruguay, que somos muchísimo más grandes en tamaño. Tenemos un parlamento más pequeño que Ecuador, Bolivia y Chile, que son más pequeños en número. Es entendible que la gente lo rechace porque desconoce algunas cosas de especialización. Claro. Pero si hubiéramos seguido con este nivel de crecimiento, hoy el Perú debiera tener por lo menos unos 230 congresistas. Pero ha hecho bien el Congreso diciendo, empecemos con 130 y la ley determinará, conforme pase el tiempo, los años, ir creciendo, ¿no? Esto, repito, no es del gusto de la población, pero sí es necesario. ¿Y saben por qué? Y ustedes lo deben haber visto y muchas veces incluso lo han reportado, cómo los congresistas van yendo de una comisión a otra. No se dan abasto. Un buen congresista que quiere cumplir su función en realidad está limitado porque representa a muchos, a muchos. Y termino con esta idea que siempre incluso a mis alumnos se los digo. Si en un centro de salud, vamos a suponer 20 médicos atienden de 8 a 5 a 10.000, una población de 10.000 personas, si es que se duplica el número de personas, lo que va a ocurrir es que ese mismo número, por más buenos que sean, los médicos van a atender en menos tiempo y va a haber un mayor desgaste. Bueno, eso ocurre. Un buen congresista que quiere cumplir con su función no puede hacerlo porque representa a muchos. Es necesario que existan más. Ciertamente, ahí viene otro tema que ya no lo da la ley. ¿Cómo hacemos que haya mejores congresistas? Y ahí viene el otro tema. Se ha aprobado la bicameralidad, pero solamente eso. Y sin embargo se ha dejado de lado otras reformas que complementaban una idea integral y encima han dado pasos atrás, como por ejemplo eliminar en la práctica las PASO y otras más, ¿no? Solamente se han dedicado, por lo tanto, en ver aquello que les permite la reelección. Pero bueno. Hablemos de eso, justamente, de la reelección, ¿no? Hay una disposición complementaria en esta ley de bicameralidad que permite quitar ese artículo, el artículo precisamente que prohibía la reelección. ¿Cómo va a funcionar entonces esa reelección? Y también esta posibilidad de que los candidatos presidenciales tengan en simultáneo una postulación al Senado. Cuéntenos eso. Bueno, lo primero es que se habilita la reelección. Hay que recordar a los televidentes que el único Congreso que no tuvo la reelección como norma es este. Y este Congreso es hijo de la no reelección, es decir, la mayoría amateurs, la mayoría principiantes, la mayoría sin ninguna capacidad de haber hecho política que requiere años de experiencia. Bueno, muchos dirán, van a regresar los mismos de siempre, eso va a depender del elector. Es el elector que finalmente lo hace. Y en relación al segundo punto que señalabas, uno era la reelección, el otro... El otro era la postulación simultánea de quienes vayan a candidatear a la presidencia. Mire, esta es una medida que yo lo hubiera puesto obligatoria. ¿Y saben por qué? Hasta la Constitución del 79, el candidato presidencial podía postular a un puesto en el Parlamento, sean diputados y senadores. Es el caso de Alberto Fujimori. Él fue cabeza de lista del Senado, pero cuando salió elegido presidente, no ocupó su escaño en el Senado. Hubiera sido preferible, por ejemplo, que los candidatos presidenciales hoy, que postularon en el 2021, estén en el Congreso. Así yo prefiero ver a la señora Keiko Fujimori, López Aliaga, Hernando de Soto, etcétera, en el Congreso, para que además cohesionen sus bancadas, el nivel de debate sería claro y además asumiendo responsabilidades. Lo han vuelto simplemente facultativo. Como repito, eso sí estuvo dado en otras constituciones. Para que el público entienda cuáles podrían ser o cuáles serán las funciones diferenciadas de los senadores con los diputados, porque muchos dicen, bueno, solamente más sueldos y más oportunidades para robar, y justamente ello no es así. Para explicar justamente a la población y entienda quién va a hacer qué en este próximo Parlamento. En el caso del Congreso que terminó en el 92 con el autogolpe, tanto por diputados o por senadores podía ingresar
la formulación de las normas y la otra Cámara ratificaba. Ahora no. Ahora es lo que se llama un Congreso asimétrico. En diputados, que sería la Cámara Política, es donde se presenta y se aprueban las leyes. Una vez aprobado, pasa a Senado, que es la Cámara Revisora, que si vota a favor, se convierte en ley aprobada, y si no, regresa a diputado con las observaciones que hace el Senado. Y eso está bien, porque ahora, por ejemplo, se producen leyes mal hechas, y el Ejecutivo muchas veces las observa, y realmente hay leyes muy mal hechas. En senadores por lo menos habría la posibilidad de que se revise. Bueno, entonces, solamente diputados elabora y aprueba ley, y la otra se encarga de ratificarla. Ese es uno. Luego, las acusaciones constitucionales y políticas se inician en diputados. Ajá. Y quien resuelve es el Senado. Pero además el Senado tiene ahora la facultad de nombrar los altos cargos del Estado. Vale decir, por ejemplo, al defensor del pueblo, al contralor, a los miembros del Tribunal Constitucional, etc. Lo que antes estaba todo concentrado en una Cámara, ahora se dividen en dos cámaras. Interesante eso. Yo creo que es mejor. Y además, ¿saben por qué es mejor? Muchas veces usted también lo ha reportado, esta ley es express. Recordarán que ustedes se discute, luego se dice, digamos, por excepción no va a las comisiones y se manda a la presidencia para que se firme, y se han hecho leyes de un día para otro. Ahora no, tiene que pasar y ratificarse en el Senado para ahí recién ser firmada por la presidencia de la República. Dicho sea de paso, todavía no ha llegado a la presidencia, seguramente en los próximos días, y al día siguiente surte efectos. Pero vale aclarar, es necesario que ya el Congreso empiece a discutir las leyes de desarrollo en muchos aspectos que la Constitución, con estos 50 artículos ya modificados, tiene que atender. Muy interesante, porque esa es la tarea que viene. Ahora, estaba leyendo, señor Tuesta, también que dentro de los artículos que se cambia el artículo 130, que habla del voto de confianza como algo ya no necesario. El llamado voto de investidura que se le da al nuevo jefe de gabinete, al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Justo la coyuntura nos permite hacer ese comentario. Se decide ahora eliminar esta obligatoriedad. O sea, cuando haya senadores y diputados, se presenta el premier y ya no pide el voto de confianza. ¿Así sería? Es una pregunta muy oportuna, porque acá nuevamente el Congreso trata siempre de legislar a favor del Congreso en una situación que ya muchas veces se ha criticado, de no atender al equilibrio de poderes. Resulta ser que efectivamente se ha aprobado lo que tú señalas. Entonces, por ejemplo, entre los próximos 30 días, va a presentarse ante el Congreso, pero ya no va a solicitar el voto de confianza, que era el llamado voto de investidura. Simplemente hace una presentación y ahí se termina todo. Va a haber probablemente preguntas, algún debate, pero ya esto no ocurre. ¿Y por qué es importante esto? Y por eso digo mi observación en el sentido del desequilibrio de poderes. Porque hay que recordar que para disolver el Congreso, para que la presidenta o presidente disuelva el Congreso habría tenido antes que no dar 2 votos de confianza o haber censurado a 2 gabinetes, ¿no? Cualquiera de las 2 combinaciones. Entonces, como era un voto de confianza obligatorio, tenía que votar. Si no le gustaba el Congreso, el gabinete, votaba en contra, caía el gabinete, pero ya era un caso. Uno nuevo habilitaba al presidente o la presidenta a disolver el Congreso. Dicho sea de paso, como pie de página debo decir que cuando los congresistas decían que iban a censurar a el gabinete Otárola, habría que recordarles que si eso hubiera ocurrido, habilitaba a la presidenta para disolver el Congreso.
Es decir, yo creo que era simplemente para quedar bien, ¿no? Yo no creo que esto iba a llevarse adelante, claro, porque, repito, los ponía en una situación ya límite donde la presidenta hubiera podido disolver el Congreso y con eso realmente la situación hubiera cambiado enormemente. Pero, repito, se le ha quitado un punto a favor del Ejecutivo, pero no ha sido compensado con otro. Y con esto quiero terminar sobre este tema que quizás es necesario conocer. En julio del próximo año, 28 de julio del 25, un año antes que termine el mandato, en ese último año, el presidente o la presidenta no puede disolver el Congreso. El Congreso podría censurar, no dar voto de confianza durante ese año, tiene plena libertad. Esa es otra de las cosas que también desbalancea el equilibrio de poderes, haciendo más limitadas las posiciones de un presidente. Claro, porque viviría ahí el presidente el último año, podría vivir una suerte de bloqueo político del Congreso y un punto muerto, digamos, se entrampa la situación y ya no hay esta posibilidad de apretar lo que también hemos llamado estos botones nucleares, digamos, ¿no? De la cuestión de confianza y la vacancia también en ese caso. Cari. Claro. Hay un detalle también interesante, que es que cuando justamente se da lo que se llama pues la disolución del Parlamento, lo que queda operando durante esos meses para llamar a las elecciones parlamentarias es la comisión permanente. Pero ahora, con esta reforma se habla de que el Senado no va a poder ser disuelto. ¿Eso en qué, digamos, favorece? ¿Cuál es el escenario que nos plantea? Mira, las constituciones en el Perú también así lo estipulaban. La Constitución del 79 decía que se disolvía la Cámara de Diputados si es que la Cámara no daba voto de confianza o censuraba, o combinación de ellos, en tres ocasiones. Ahora se ha reducido con el 93 en 2. Por eso es que lo de Fujimori es pues claramente un golpe, porque no hubo ni siquiera uno. Yo no digo 3, ni uno. Y sin embargo, además, cierra la Cámara de Diputados y cierra el Senado. La figura de ahora es, se puede disolver la Cámara de Diputados, pero permanece el Senado. Ese es regresamos, digamos, a la figura de la Constitución del 79. Interesante. Esas diferencias, ¿hay alguna diferencia sustancial en el funcionamiento que tenía el Senado precisamente en las épocas previas al 93 y este nuevo Senado? ¿Ha variado algo o en general son lo mismo, digamos? Esto de las leyes, de las designaciones de los altos funcionarios. Se ha variado. Comparamos. Es lo que se llamaba un parlamento simétrico. Como repito, podía nacer, originarse, presentarse las leyes en Senado y ratificaba diputados. Y diputados también lo podía hacer y se ratificaba en el Senado, en ambos sentidos. Ahora no. Nacen, como repito, en diputados, se ratifica en senadores. Ese es uno. Pero hay otro que no tiene que ver ya con las normas, es la calidad de los parlamentarios. Si uno mira cuál era la representación parlamentaria del año 92, realmente eran pues unos tribunos romanos delante de lo que tenemos ahora. Lamentablemente la calidad ha descendido enormemente. Y esa es responsabilidad de los partidos políticos y por supuesto también de los electores. Muchas gracias, Fernando, por darnos toda la información. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Fernando Tuesta ha estado con nosotros comentándonos esto de la bicameralidad. Interesante también, ¿no? Las diferencias, las nuevas funciones de los senadores, la expresión de júbilo hoy de los congresistas que van a tener más puestos para la representación, la incertidumbre de la ciudadanía que más bien dice, más congresistas, no están haciendo las cosas mal. Pero la idea de los académicos, como Fernando Tuesta, de que sí es un mejor modelo para nuestra democracia. Claro, porque a ver, es recurrente tener a varios congresistas en diferentes comisiones, digamos, votando en 2 comisiones en simultáneo y a veces ni sabiendo qué está votando.
Llegan muchos casos, Santiago, de que llegan a la mesa y dicen, perdón, ¿qué están votando? ¿Qué ley están abordando? Porque claro, como acaban de venir de otra y entran en medio de un debate, pues no se dan abasto. Evidentemente eso genera preocupación, molestia en la ciudadanía cuando tenemos una calidad de congresistas que son mochasueldos, que digamos incluso atentan contra la integridad de sus trabajadores, entre otras circunstancias más, que es totalmente denunciable. Pero el hecho es que el modelo democrático pues requiere un poquito más de personal para poder abordar las políticas del país. Ajá, reflexión, dices. Ya hubo referéndum, entiendan, dice 2018. Internet Garcilaso, que está conectado y reclama, ¿no? A ver, amigos, ¿qué opinaron ustedes sobre el tema de la bicameralidad, el retorno del Senado? ¿Cómo se ha movido la aguja ahí en nuestra pregunta? Contundente en Facebook, ¿ah? Mira eso. 11% de las personas que contestó dijo, estoy de acuerdo con el retorno del Senado. 89% dice, no estoy de acuerdo con las dos cámaras, ¿ah? ¿Qué dice YouTube? Sí está de acuerdo 23% y no está de acuerdo el 77%. Muchos decían, Santiago, hoy día de que quizás esto hubiera sido una mejor norma o una mejor decisión si este Parlamento no estaba incluido en la reelección inmediata, porque prácticamente, como decía Fernando Tuesta, esta aprobación significa también beneficiarme a mí como congresista, porque hoy estoy facultado de, en el 2026, postular a ser senador. Y eso también, por supuesto, dependerá de nuestro voto informado. Hay que estar muy atentos, porque las reformas para las elecciones al 2026 también se han debilitado de tal manera que vamos a tener más de 26 candidatos a la presidencia y, por supuesto, al Parlamento. ¿Cuántos historiales o cuántos perfiles desconocidos? Esas listas, ¿no? A ver, se calentó la conversación. Lo veo en Internet Garcilaso copiando y pegando su ya hubo referéndum, entiendan. Una y te leí y te entendí. Internet Garcilaso, ¿ah? Que copies y pegues solo dificulta que podamos leer todos los otros comentarios. Bueno. Joan Remigio también está conectado, Juan Carlos Urquizo, Sergio, Fabio Daza también se conectó. Gracias, amigos, a todos los que nos ven, ¿ah? Es importante que ustedes participen con esas respuestas, que nos dan su punto de vista y le mandan un mensaje a los políticos esas respuestas. El mensaje es, gánense nuestra confianza. Exactamente. Porque la confianza además significa presupuesto. Este Parlamento en el 2026 nos va a costar un poco más y la figura es que funcione mejor. Pero eso lo veremos con la reglamentación y con la práctica en las próximas elecciones. Ajá. Ya es una realidad, tendremos 2 cámaras en el 2026. Mira lo que dice Eduardo Mellado, al guerrazo la reelección, dice, ¿no? Y Sergio dice, pero es el pueblo el que pone a los congresistas. Pero son los partidos políticos quienes ponen a los candidatos. Y justamente es eso lo que hay que seguir de cerca también, porque ¿qué candidatitos nos van a presentar para este 2026? Y son muchos más hojas por revisar, diría más casillas por llenar. Desde la lógica del partido político, más caja por hacer. ¿Ah? Ojo, así funcionan los partidos. Amigos, se acabó el Buenas de miércoles, hoy, con el nuevo Premier y la bicameralidad. Los temas importantes creo que hemos cumplido para que se vayan con todo lo último, con toda la data. Exacto. Gracias a los que comentan hasta el final. Sigan ahí ustedes enganchados en la transmisión de Latina Noticias. Mañana, Junta Nacional de Justicia en el Congreso y también, por supuesto, lo veremos aquí en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Ojo, Buenas puede noches. ser definitivo. Nos vemos, amigos. Chau, chau.